Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Les damos la bienvenida a esta jornada tan importante vinculada a la perspectiva de género, derecho y realidad, esto que charlamos un poco entre nosotros, con amigos, con familia, y por supuesto que tratamos de incorporar a algunos de forma más natural y otros no tanto, pero la perspectiva de género es el desafío en el marco de la Semana de los Derechos de la Mujer. Así que para poder dar comienzo a esta charla, a esta invitación de hoy, le vamos a ceder la palabra al presidente del Colegio de Odontólogos del Distrito 8, al odontólogo Ariel Vergara. Gracias, Nati. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a la charla. Yo simplemente darle las gracias a Martina por haber accedido a dar esta charla al colegio y bueno, y que sea una acción más tratando de abrir un poco la cabeza a toda esta nueva temática y celebrándolo que lo podemos hacer tanto de lo personal como de lo institucional. Así que bueno, muchísimas gracias, Martina. Gracias a ustedes. Como les había dicho al inicio, de nuevo agradecerles en lo personal la confianza y en lo temático a ustedes también a nivel personal, pero también institucional, como recién decía Ariel, por el hecho de dar este espacio, ¿no? De permitirnos como sociedad, como institución, como profesionales, en los distintos ámbitos de nuestra vida, dar un lugar, y específicamente en la Semana de los Derechos de las Mujeres, a hablar un poquito de esto, y como decía Einstein, abrir la cabeza, que es como un paracaídas, si no se abre, no funciona. Así que qué bueno que tengamos estos lugares de repensar. Totalmente. Martina, si me dejás, antes de que comiences con la charla, quiero dar por lo menos una mínima perspectiva respecto de tu currículum resumido. Ay, perdón. No, para nada, al contrario, queremos contar quién sos y qué haces, por lo menos brevemente, qué es lo que podemos rescatar para que vos sí ya des comienzo oficialmente la charla. Bueno, Martina es abogada de la UBA, doctorada en Derecho también de la UBA, becaria doctoral CONICET 2015-2020, especialista en protección jurisdiccional de los derechos de la niñez y la adolescencia por UNICEF, docente de la Facultad de Derecho de UNICEN, coordinadora general del Observatorio de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Facultad de Derecho UNICEN, integrante del comité editorial de la revista Derecho de Familia, revista interdisciplinaria de doctrina y jurisprudencia, y también, bueno, integrante de proyectos de investigación tanto en UBA como en UNICEN, coordinadora de libros, autora de artículos y capítulos de libros, docente de posgrado y también disertante, como en este caso, sobre temas de también derecho de las familias, niñez, adolescencias y géneros. Así que por eso que nada nos limite, que nada nos defina, que nada nos sujete, que la libertad sea nuestra propia sustancia en la Semana de los Derechos de la Mujer, nuestra charla entonces con Marina Salituri Amuescua. Marina, bienvenida. Gracias, Natalia. Bueno, mil gracias por la presentación. Bueno, vamos al hueso. Primero que nada, ¿por qué esto del 8 de marzo? ¿Por qué el 8 de marzo se consagró como internacionalmente, así lo consagró las Naciones Unidas, como el Día de los Derechos de las Mujeres? Eso fue así porque en 1908 se produce un incendio en el medio de una lucha sindical de mujeres que trabajaban en una fábrica algodonera y murieron en ese incendio 129 mujeres porque lo que había entendido ahí el empleador era la necesidad de cerrar la fábrica para que estas mujeres desistieran de su lucha. Ellas lo que estaban luchando es por tener una jornada laboral más reducida que la que tenían, por lo menos trabajar 10 horas, tener un salario igual al que percibían los hombres por hacer esa misma tarea, y tener condiciones dignas de trabajo. El empleador cierra las puertas de la fábrica, se produce el incendio y fallecen estas 129 mujeres. El suceso fue tan grave, tan horroroso, que como pasa siempre en la historia, la realidad supera la ficción, y son estos hechos que nos hacen pensar en que es necesario declarar este día como el Día Internacional de la Mujer. Y por eso muchas veces decimos, bueno, no es feliz día, es un día de lucha, porque realmente parte, y es por eso la importancia de entenderlo, de un suceso histórico muy triste,
y que tiene que ver con un trato muy desigual hacia las mujeres por el hecho de ser mujeres en condiciones de trabajo totalmente indignas y distintas a las que tenían los hombres, a punto tal que las lleva a morir por pretender que se les reconozca su dignidad como trabajadoras. Ahora bien, esto es un suceso histórico, un proceso, un acontecimiento, pero un acontecimiento en el marco de muchos otros acontecimientos y de muchos otros procesos. Por eso es que cuando hablamos de los derechos de las mujeres, los tenemos que entender en el marco histórico, y entender que esa historia es una historia o un relato de luchas que muchas veces se distingue en olas. Yo no sé si ustedes han escuchado las distintas olas de los movimientos feministas. La idea esto de las olas tiene que ver con la fuerza que tiene las olas del mar, con estos movimientos que son colectivos y donde un movimiento incluye y también abarca al otro, ¿sí? Y van a ver que estas distintas olas, movimientos de lucha de las mujeres, están distinguidos en distintas etapas históricas. La primera etapa, u ola, de los movimientos feministas es el que se llama la de las sufragistas, que no sé si han visto que ahora hay distintas también, hay series que se pueden ver por Netflix, donde muestran estas luchas, sobre todo en Europa, que parten de 1880, fines del siglo XVII, hacia mediados del siglo XX, perdón, XIX, a mediados del siglo XX, y se asocia con luchas más de tipo formal, ¿sí? Las mujeres en este momento por lo que luchan y por lo que bregan es por un derecho a ser iguales a los hombres, desde una igualdad más formal, es decir, poder tener derecho a la misma educación que tenían los hombres. Piensen que a las mujeres les costaba muchísimo llegar a las universidades, y por tener derechos como el derecho a votar, ¿sí? Piensen, por ejemplo, que el derecho al voto universal en nuestro país, con la ley Sáenz Peña, que era universal, gratuito y obligatorio, era universal, pero universal entre los varones. Recién en Argentina el voto para las mujeres aparece en 1949, se sanciona y se hace efectivo en 1951. Por eso es que esta primera ola lo que tienden las mujeres, bueno, nosotros también tenemos derecho a votar y elegir a los gobernantes, como lo hacen los varones. Tenemos derecho también a ir a las universidades, ¿por qué no? Y en 1949, que es a donde llega el fin de la primera ola, de esta ola de las sufragistas, aparece un hecho literario y lo que tiene que ver con la filosofía del pensamiento feminista muy importante, que es la publicación del libro El segundo sexo, de Simone de Beauvoir, una filósofa francesa, que ella acá lo que dice, y es muy importante, es que esta desigualdad que ya habían visto las mujeres de esta primera ola, no era una desigualdad natural, sino que era una desigualdad social. Había una disparidad estructural en las posibilidades concretas que tenían las mujeres en relación a los hombres, como votar y no votar, ir a la universidad o no ir a la universidad, y que esta diferencia no partía de una cuestión natural o biológica, sino que era socialmente construida por las relaciones mismas de poder que se establecían entre los varones y las mujeres, y cómo se había distribuido el trabajo y en qué lugar habían quedado las mujeres. Por eso es que ella nos dice, las mujeres quedamos en un segundo lugar, ¿sí? La historia está contada y construida por hombres, y nos han dejado en un lugar que es el secundario, ¿sí? Y que no es el de las decisiones de poder. Si bien esta primera ola, entonces, por eso es que decimos que hay una desigualdad que es estructural y que es culturalmente construida, ¿sí? No es que nacemos en segundo puesto, sino que dejarnos en segundo puesto es una decisión política. Entonces, esta desigualdad que es construida culturalmente también empieza a ser visibilizada a través de la cultura y a través del arte. Entonces, por ejemplo, encontramos cuestiones no tan elocuentes como las historietas y como Kino, que nos dice, bueno, cuál es el lugar que ha jugado la mujer en la historia de la humanidad, ¿no? Es más que un rol, ha jugado un trapo. Y esto también tiene que ver con el relato de la historia y quién ha contado la historia. Por eso es que si bien encontramos a las sufragistas como esta primera ola, como esta primera organización colectiva de lucha, no han sido las primeras que han luchado por los derechos de las mujeres, si bien anteriormente encontramos luchas más individuales. Pero vale la pena nombrar, por ejemplo, a personajes, a mujeres muy importantes en la historia que han quedado invisibilizadas por ser mujeres. Una de ellas, Olympe de Gouges, en Francia, cuando se dicta en la Revolución Francesa, 1789, la Declaración de los Derechos
y deberes del hombre y del ciudadano, eran del hombre, literalmente, eran del varón. Entonces ella dijo, bueno, hagamos también la Declaración de los Derechos y Deberes de la Mujer. Bueno, esto le valió la guillotina. O también encontramos a mujeres como Virginia Woolf en Francia, en Inglaterra, escritora, en un momento en el que para las mujeres era prácticamente imposible escribir, ¿no? Y ella lo que visibiliza es que muchas veces habían escritos que aparecían como anónimos o con un seudónimo de varón, y detrás de eso había una escritora mujer. Si nos acercamos un poquito más a la historia local, encontramos, por ejemplo, a Juana Zurduy, que ha sido más visibilizada en los últimos tiempos, pero que fue una persona que luchó en las batallas por la independencia. Si bien las luchas por la independencia tienen como grandes próceres a varones, bueno, también había mujeres en esas filas del ejército, aunque no tenían los mismos rangos que los varones, y por ejemplo, el papel tan importante que jugó Juana Zurduy fue reconocido de manera póstuma, porque por ser mujer en vida no le dieron, por ejemplo, el cargo de general o generala. Bien, aparece entonces luego la segunda ola, que se asocia más a los derechos sexuales y reproductivos. Esta segunda ola aparece, ¿no?, como dijimos, a partir de la segunda mitad del siglo XX, década del 50, vinculada a la toma de decisiones, ¿no?, a tener un espacio más concreto, más real, a salir de esta igualdad formal de la primera ola y pasar a una igualdad real. ¿Por qué? Porque las mujeres se dan cuenta de que a pesar de que habían accedido al derecho al voto, o de que estaban pudiendo ingresar, aparecen las primeras egresadas de las universidades, de todos modos, a pesar de eso, después, en los hechos cotidianos de todos los días, no llegaban a los puestos de decisiones de poder, no eran las que eran elegidas para cargos jerárquicos. Eso se habla como del techo de cristal que tienen las mujeres para acceder a ciertos puestos de poder y de decisión, y que además quedaban relegadas, en su gran mayoría, a las tareas domésticas y de cuidado. Entonces se empieza a visibilizar estas cuestiones, ¿no? Y se empieza a dudar y a poner en cuestión, a cuestionarse qué es esto de lo público y lo privado, ¿no? El espacio público y el espacio privado, el cual estaba el público reservado más a los varones y el privado, como el hogar y las cuestiones familiares, más reservadas a las mujeres, denunciándose, lógicamente, que esto era una construcción cultural, que no por ser mujer te corresponde limpiar, porque naturalmente no es así. Esto es lo que se empieza a denunciar y se pone en primer plano el derecho al propio cuerpo y a elegir sobre el cuerpo. Por eso es que aparecen en este momento las primeras luchas en lo que tiene que ver con el derecho al aborto. Luego aparece la tercera ola feminista, hacia mediados de los años 80, ¿no? Y aparece la pluralidad de manera bien fuerte. Lo que se empieza a hablar acá es que no hablemos solo de los derechos de la mujer, hablemos de los derechos de las mujeres, porque hacia el colectivo mismo, hacia el interior del colectivo de las mujeres, hay muchas situaciones. No todas las mujeres estamos en un pie de igualdad, y esto ya a lo largo de la historia se podía ver, porque, por ejemplo, Juana Zurduy, que tuvo un papel muy importante en la historia, si bien reconocido de manera póstuma, ella venía de una familia que tenía recursos económicos fuertes para poder llegar a donde llegó. Piensen que no va a ser lo mismo la posición, si bien todas las mujeres de base sufrimos esta desigualdad estructural de punto de partida por el solo hecho del género, después no va a ser lo mismo las mujeres que se encuentren en una mejor o peor posición económica, educacional, que tengan distintos recursos simbólicos, culturales, económicos. Por ejemplo, no va a ser lo mismo ser una mujer negra en los Estados Unidos, o ser una mujer proveniente de comunidades originarias en México, o en el norte o en el sur del país. Y esto se empieza a visibilizar hacia el interior del movimiento. Bueno, ver las diferencias también nuestras hacia adentro. Y también a considerar otras identidades que son entidades feminizadas, ¿sí? Que son las identidades trans. Y acá aparece la lucha de los colectivos, lo que se llama LGTBIQ+, que significa, ¿no?, lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersexuales, queers y otras, por eso sé más, otras identidades que puedan sumarse, que se suman también, si bien no es lo mismo, pero se suman a la lucha de los movimientos feministas, por entender que también quedan relegados o minorizados en lo que tiene que ver con esta distribución cultural del poder, que beneficia, ¿sí?, al hombre blanco propietario, al andro, ¿no?, este androcentrismo. Por eso es que en este entender la diversidad hacia adentro,
aparecen teorías como por ejemplo la de Judith Butler en Estados Unidos, que ella nos habla, tiene una mirada muy rupturista del género. Esto es lo que va a posibilitar después leyes como la Ley de Identidad de Género Autopercibida, poder distinguir el género del sexo, y más allá de la sexualidad fenomenológica, de la genitalidad, poder decidir también mi construcción de género en base a lo que yo siento y no a lo que el otro me dice que tengo que ser, ¿sí? Si bien hay ciertas características de genitalidad que nos vienen dadas por la naturaleza, el ser mujer, el ser hombre, o el ser otro género, o el ser transgénero, salirse fuera de este binarismo, por ahí es difícil de entender, pero son construcciones sociales, ¿sí? Y a esas construcciones sociales les vienen asignadas roles y funciones. Por ser de tal o cual género, comportarse de tal o cual manera, o tener que realizar tal o cual tarea, como mandato que nos viene de manera en principio muy inconsciente, ¿no? Como un inconsciente colectivo, cultural, social. Entonces, bueno, lo que Butler va a venir a decir de manera muy rupturista es que el género es performativo. Esta idea de performatividad quiere decir que el género lo conformamos nosotros mismos permanentemente a través de nuestros actos diarios, y que somos nosotros los que vamos a determinar cómo queremos vivir nuestro género y de qué género queremos ser, ¿no? Y acá aparecen todas estas identidades diversas, como los transgéneros, los travestis, las transgéneros, las travestis, las identidades queers, que no se identifican ni con lo femenino ni con lo masculino, ¿sí? A querer vivir de una manera más libre y a que se respete su identidad de identificarse o no identificarse con lo que socialmente está previsto, con esta heteronormatividad, ¿sí? Con este binarismo normativo. De hecho, esto permea en países como, por ejemplo, Alemania o Australia, que tienen ya dentro del registro civil la categoría de un tercer sexo, ¿sí? En definitiva, de lo que se trata, de lo que nos vienen a hablar la segunda y sobre todo la tercera ola, es de una igualdad que esté basada en el reconocimiento de la diferencia, ¿sí? La idea no es ser iguales a los hombres. Las mujeres no queremos ser iguales a los hombres, queremos ser mujeres, queremos que se nos reconozca nuestra diferencia fáctica, poder ser fácticamente diferentes, humanamente diferentes. Y a su vez, dentro del grupo del colectivo de las mujeres, también entre nosotras mismas ser diferentes. Pero tener los mismos derechos, tener las mismas oportunidades, tener las mismas libertades, ¿sí? Por eso se habla de una igualdad que está basada primero en el reconocimiento de la diferencia y en no ser juzgado por esa diferencia. Luego aparece contemporáneamente lo que podemos denominar como una cuarta ola, que se asocia a la aparición de movimientos como el Ni Una Menos en Argentina, que luego se extiende por Latinoamérica, o el Me Too en los Estados Unidos, Yo También, que lo que vienen a visibilizar, sobre todo, es la forma más cruenta de esta desigualdad estructural entre varones y mujeres, que es la de la violencia de género. Pero no quedarse ahí, ¿no? También se hace visible todo lo que se denomina como micromachismos, ¿no? Son esos aspectos machistas muy chiquititos, ¿no? Se habla como de la punta del iceberg, ¿no? La punta del iceberg sería ya, digamos, un femicidio, pero debajo de todo eso también hay muchos mandatos cotidianos, muchas formas de relacionarnos cotidianas en las que hay lo que se llama micromachismos, machismos chiquititos, como por ejemplo el novio que no le gusta que nos pongamos la falda corta, o la mujer que le tocaron la cola en el colectivo y bueno, ella se lo buscó, mira el shortcito que tenía. Bueno, ¿qué hay detrás de esos discursos, no? ¿Por qué nuestro cuerpo siempre está tan cuestionado? O por ejemplo, cuando hay víctimas de femicidio, bueno, a ver, vamos a ver cómo era, si tenía muchos novios, si no tenía, a ver cómo era el Facebook, si era provocativa, ¿no? Como si el hecho de poder ser provocativa, sensual, sexy, o querer tener un escote, justifique o no justifique que puedan avanzar sobre nuestro cuerpo sin nuestro consentimiento. A su vez también estos movimientos de la cuarta ola, de una ola contemporánea, lo que vuelven también es al movimiento muy popular y muy masivo. Aparecen las marchas, no es que antes no había marchas, pero las marchas súper masivas, y en todo esto también ayuda y colabora mucho la era digital, ¿no? la difusión a través de las redes sociales, y la toma de conciencia de las nuevas generaciones, y el ir abriendo cabezas y darnos cada vez más cuenta de qué es lo que nos está pasando y de sentirlo como en primera persona y querer salir a manifestarnos por esto.
En esto de que, como decíamos, de que la manifestación más cruda de la desigualdad estructural entre varones y mujeres es directamente la muerte por ser mujer, esto es lo que significa los femicidios o feminicidios, es que te maten por tu género, por tu condición de género. Lo tenemos acreditado estadísticamente. Así, por ejemplo, durante el año 2020 encontramos que hubo 298 femicidios, es decir, un femicidio cada un día y medio más o menos. Observamos también que en la gran mayoría de estos casos el femicida fue la pareja o la expareja de la mujer, y en lo que va del 2021 al 7 de marzo hay 55 femicidios. Y también esto es muy notorio porque no pasa lo mismo con los hombres, ¿no? Si bien hay muertes de varones, y a manos de mujeres, también parejas o exparejas, en lo que tiene que ver con conflictivas vinculares, no podemos hablar, tenemos que hablar totalmente de la excepción, ¿no? No podemos hablar de que contemos con estadísticas que nos permitan decir que en esto haya una igualdad. La disparidad es enorme, ¿no? Y la muerte de mujeres por el hecho de ser mujeres es alarmante. Por eso es que lo que hay detrás de esto, nos dice Rita Segato, que es una antropóloga argentina que trabaja mucho en Latinoamérica, más que una violencia sexual, lo que hay, ella dice, es una violencia política, una violencia de autoridad. Es decir, tu cuerpo es mi posesión, y yo puedo hacer con tu cuerpo lo que quiero, puedo violarte y puedo hasta matarte, porque es un acto de poder, ¿sí? Es la virilidad del varón más la que está en juego que el deseo sexual, claramente. Por eso ella lo que nos dice es que la violencia de género es una violencia de tipo político, de tipo estructural, y lo que está de fondo de esto es un acto disciplinador, ¿sí? Moralizante, decir, bueno, vos sos un objeto, yo con tu cuerpo puedo hacer lo que quiero. Y esto es tan así que, por ejemplo, no sé, lo podemos pensar en primera persona o con mujeres conocidas, y varones, podemos preguntarle también a varones, realmente no es el mismo miedo el que sentimos los varones que las mujeres cuando salimos a la calle de noche solas, ¿sí? Cuando uno le pregunta a un varón, ¿de qué tenés miedo si caminás a las 3 de la mañana solo y cruzás una plaza? Y en general va a tener miedo a que le roben, a que le peguen. Las mujeres también tenemos ese miedo, pero de lo que más miedo que tenemos es de que nos violen o nos acosen sexualmente. Y los varones no llegan a tener este temor, porque también los índices de violación demuestran que la violación del hombre hacia la mujer o hacia niños y niñas es el grueso, digamos. Porque detrás de esto está esto que decía Rita Segato, este mandato de masculinidad, esta disciplina hacia la mujer, hacia el cuerpo de la mujer, ¿no? Esto de vos sos mía, ¿no? Esta posesión. Y también claramente podemos ver los diarios y darnos cuenta de la cantidad de femicidios que hay en nuestro país, las historias alarmantes, tristes, horrorosas, como por ejemplo la de Úrsula, fallecida hace poco en nuestra provincia a manos de su expareja, de una manera brutal, cuando ella misma ya venía diciendo que esto podía pasar, y en este caso la justicia no la escuchó. En definitiva, entonces, después de todo este reconto histórico, ¿no? De las distintas olas hasta llegar al día de hoy, y cómo a pesar de las luchas y los avances que tenemos, podemos decir que la verdad los femicidios no han bajado, lamentablemente, las tasas en nuestro país, podemos dar cuenta de que estos movimientos feministas, estos colectivos de las diversidades sexuales, no es un único feminismo o un único movimiento, son movimientos plurales, heterogéneos. De hecho, hacia el interior de estos movimientos hay diferencias, ¿no? Todas las mujeres piensan lo mismo de qué significa ser feminista, o de qué manera ser feminista, y de qué manera luchar por los derechos. Por eso hablamos de las diferentes olas. De hecho, al día de hoy hay mujeres que se asocian más a una u otra ola. Se habla también de los feminismos de la igualdad y de los feminismos de la diferencia. Los feminismos de la igualdad son los que tienen que ver más con esto de ser iguales a los hombres, y los de la diferencia los que tienen que ver con reconocer que somos diferentes y que queremos construir una historia diferente, ¿sí? Y en este sentido también es muy interesante algo que dice Rita Segato, que es que tengamos cuidado de que la mujer del futuro no sea el hombre que hoy estamos queriendo dejar atrás, ¿sí? La idea no es parecernos, ser iguales a los hombres, es ser mujeres totalmente libres e iguales, pero hacer las cosas
a nuestra manera, ¿sí? No tener que hacerlas como hombres, ¿no? Como decir, bueno, la mujer que tiene poder es esa mujer que es más masculina. No, poder también tener poder, tener toma de decisión y poderlas hacer las cosas de manera femenina. O como queramos hacerlas, sin etiquetas. Pero bueno, más allá de estas diferencias que hay hacia el interior de los feminismos y de cómo ejercer esta lucha hacia la conquista de nuestros derechos, hay cuestiones que son pilares de base y que comparten todos los movimientos. Esa base es que se lucha contra el discurso hegemónico, patriarcal, androcentrista, heterosexual obligatorio, ¿no? Esta normatividad heterosexual. Se lucha contra las desigualdades estructurales que minorizan a las mujeres y a las identidades diversas, y aparece la igualdad como una garantía de derecho, ¿sí? Por eso es que acá es donde esto empieza, este proceso histórico empieza a ingresar en el mundo jurídico, que también me interesa contárselos como abogada. Y ahí nos dice Judith Butler que cualquiera sea la libertad por la que luchamos, debe ser una libertad basada en la igualdad. Se trata de dos pilares básicos de derechos humanos, ¿sí? Los derechos humanos que ingresan como invención de la modernidad después de la Segunda Guerra Mundial. Después de los horrores de la Segunda Guerra Mundial aparecen las Naciones Unidas y aparecen las primeras declaraciones y tratados sobre derechos humanos. Los derechos que tenemos todas las personas por ser personas, ¿sí? Y entonces, si vamos a luchar por ser libres, bueno, tenemos que ser libres, pero sobre una base de ser iguales. Y en este sentido, esto ingresa hacia nuestro sistema jurídico y se va a tornar de alguna manera, vamos ahora a ir viendo a partir de qué normas, obligatorio, ¿sí? Si bien esto, como dijimos, tiene que ver con estudios filosóficos, sociológicos, antropológicos, y responden a construcciones teóricas, no toda opción teórica es posible. Esto nos dice Tamar Pitch, que es una jurista italiana, ¿sí? Esto de que si bien detrás de esta idea de los derechos humanos hay una construcción teórica, filosófica, sociológica, y estamos optando por un determinado concepto, no cualquier concepto es posible, ¿sí? Por ejemplo, no podríamos volver a un concepto en el que nos parezca lícito o legítimo instaurar una diferencia que perjudique a las mujeres por ser mujeres, o a los niños por ser niños, o a las personas con discapacidad por ser personas con discapacidades o capacidades diferentes. Esto es lo que implica entonces tener una perspectiva de derechos humanos, ¿sí? Es que el sistema jurídico como base va a respetar los derechos humanos. Y estos derechos humanos encierran a su vez una perspectiva de género, que significa interpretar, aplicar y ejecutar el derecho y las normas jurídicas teniendo en cuenta siempre los derechos humanos de todas las personas y en especial los derechos humanos de las mujeres, ¿sí? Y esto es así porque más allá de las declaraciones universales de derechos humanos, si bien habían surgido la Declaración Universal de Derechos Humanos aparece en 1948, después en 1966 aparece el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que tenía esta pretensión de universalidad para todas las personas, pero se empezó a ver que este para todas las personas no era real, porque no todas las personas están en un pie de igualdad, entonces no todas podían acceder de la misma manera a los derechos. Había que reconocer a grupos vulnerables para que la oportunidad no sea formal, para que la igualdad, perdón, no sea formal, sino que sea una igualdad real, para que el acceso sea real, porque si uno dice, bueno, no sé si ustedes alguna vez vieron ese dibujito que habla de la diferencia entre la igualdad y la equidad, y son tres personas que están viendo un partido de fútbol, pretenden verlo detrás de una pared, entonces hay una persona adulta que es más alta, entonces no necesita ayuda, así llega y mira, un niño, un adolescente que necesita por ahí un banquito para poder llegar a ver, y un niño más chiquito que para poder llegar necesita dos banquitos. Bueno, esta es la diferencia entre la igualdad formal y la real. Desde lo formal podemos decir, bueno, cualquiera se puede asomar a la pared y mirar, pero en la realidad hay algunas personas que, por cómo está construida desigualmente la realidad, necesitamos apoyo, necesitamos banquitos, para poder tener las mismas oportunidades que otras personas que no necesitan esos soportes, porque se han visto privilegiados históricamente, ¿sí? Y esto es también poder reconocer de parte de los varones que son sujetos privilegiados, ¿sí? Como todos podemos también considerarnos personas privilegiadas desde distintos lugares, no sé, esto por ser profesionales, por haber ido a la universidad, por tener para comer todos los días, realmente somos privilegiados en relación a otras personas.
pero además, por el solo hecho de nacer varones o mujeres, hay una diferencia en lo que tiene que ver con los privilegios construidos socialmente. Y eso es importante entenderlo y ser conscientes de eso. Por eso es que en 1979 aparece la Convención sobre todas las formas, la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer en las Naciones Unidas, y en 1994 la Convención para eliminar todas las formas de discriminación hacia la mujer en el ámbito interamericano, ¿sí? Lo que tiene que ver con nuestro país, así como está la ONU a nivel universal, está la Organización de los Estados Americanos, que también firma tratados de derechos humanos. Nuestro país ha firmado estos dos tratados, o sea que son de aplicación obligatoria en nuestro país, y no solo que lo firmó, sino que además en 1994, a través del artículo 75, inciso 22, les dio jerarquía constitucional. La Constitución es la norma suprema para nuestro país, para cualquier país. Y estos tratados de derechos humanos, incluidos los que tienen que ver con los derechos de las mujeres, están igual que la Constitución. O sea, fíjense lo importante que son respetar los derechos humanos, y específicamente los derechos humanos de las mujeres. A su vez, también en esta reforma constitucional del 94, además de darle jerarquía constitucional a estos tratados de derechos humanos, también se le dijo al Congreso que tenía que legislar y promover acciones, medidas de acción positiva para reconocer igualdad real de oportunidades y de trato a ciertos colectivos vulnerables como son los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad, escrito en nuestra Constitución Nacional, ¿no? Nuestra Constitución ya tenía originariamente en el artículo 16 la noción de igualdad, pero una noción de igualdad más formal, más de la época en la que se dicta la Constitución, pero aparece en el 94 esta idea de la igualdad real de oportunidades y de trato en relación a ciertos grupos donde específicamente están las mujeres. Y es en base a esta manda constitucional que se dicta la ley 26.485, que es lo que se conoce como la ley de violencia de género, la ley de protección integral a las mujeres, que reconoce las distintas formas de violencias hacia las mujeres. A su vez, no es esta la única ley que podemos encontrar, hay varias leyes que tienen que ver con una perspectiva de género, como la ley del programa de salud sexual y procreación responsable, la ley de matrimonio igualitario, la ley de ligadura de trompas y vasectomía, la ley de educación sexual integral, la ley de femicidio, el hecho de tipificar como delito específico el homicidio de una mujer por el ser mujer, por su condición de género. La ley de identidad de género, de la que hablábamos anteriormente, poder reconocer la identidad de género autopercibida, la ley Brisa, que es la ley sobre reparación económica para los niños y niñas, hijos e hijas de mujeres víctimas de femicidio, la ley Micaela, de capacitación obligatoria de los 3 poderes del Estado en materia de género. Piensen que esto que estamos haciendo ahora, que es hablar sobre género, bueno, el Estado sí o sí se tiene que capacitar sobre género. Y fíjense acá cómo aparecen, ¿no?, estas leyes con nombre de mujer, ¿no? La ley Brisa, la ley Micaela, que detrás de lo que nos están diciendo es de femicidios tan contundentes y tan horrorosos que obligaron a sancionar leyes. Y por eso es que cuando pensamos esta charla con Silvia hablamos de derecho y realidad, ¿no? Que como la perspectiva de género no es que se asienta en la nada ni ingresa en el sistema jurídico porque sí, tiene toda una base de construcción histórica, que era lo que hablamos en primer lugar. Bueno, y finalmente, la ley 27610 de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, sancionada muy recientemente. A su vez también esta perspectiva de género permea también en el Código Civil y Comercial de la Nación. Yo no sé si ustedes saben, pero el Código Civil es algo muy troncal, es una norma muy importante porque rige nuestras relaciones cotidianas, nuestras relaciones más íntimas, nuestras relaciones familiares, nuestras relaciones entre los particulares en el día a día. El código anterior era de 1869, había sido reformado, pero bueno, imagínense que las temáticas de 1869 dictaban mucho de las del siglo XXI, y aparece un nuevo Código Civil y Comercial ayornado a nuestra época, a la contemporaneidad, que entra en vigencia a mediados de 2015. Y este código también debe ser leído en clave de perspectiva de géneros. Una de las cuestiones fundamentales que introduce el código es la idea del sistema de coparentalidad. ¿Por qué? Porque así como dijimos, la violencia de género es algo muy impactante, esto de que nos maten o nos violen por ser mujeres y que no se nos respete nuestro cuerpo. Otra cuestión que también es muy, muy, muy importante, lo que tiene que ver con los estereotipos y prejuicios de géneros, es lo que tiene que ver con el cuidado y con las tareas domésticas. El cuidado
de hijos, hijas, ancianos, personas en el hogar, la realización de las tareas de limpieza, de cocina, de las distintas cuestiones domésticas y de la casa, siempre han sido asociadas y establecidas culturalmente a las mujeres. Y una de las cuestiones que viene a ser la ley 26458, que hablábamos antes, la ley de violencia de género, una de las cuestiones que visibiliza es la violencia simbólica. Entonces nos viene a decir, bueno, ojo con estos roles, porque estos roles son estereotipados, no son naturales, y a su vez los seguimos transmitiendo de generación en generación. Y lo que viene a decir el Código Civil entonces es, bueno, si esto es estereotipado, tenemos que terminar de construir estos estereotipos de género, y una forma de hacerlo concretamente es eliminar algo que antes existía, que era la preferencia materna respecto al cuidado de los niños y niñas menores de 5 años, ¿sí? Antes, cuando las parejas se separaban, o por ahí nunca habían llegado a vivir juntas, se prefería que a los niños y niñas menores de 5 años los cuidara la madre. Esto puede o no ser así en el plano real, hay que ver cada caso. Entonces, lo que se establece, y esto sobre la base también de tratados de derechos humanos, es establecer como principio la coparentalidad. En principio, las responsabilidades y las obligaciones respecto de los hijos e hijas son comunes para varones y para mujeres. Y en cada caso en particular vamos a ver qué es lo que más le conviene a esa familia, a ese niño y a esa niña. Pero presumir en abstracto que por el solo hecho de ser mujer se tiene toda la responsabilidad en relación al cuidado del hijo, y por el hecho de ser varón es un mal cuidador, es algo que es muy perjudicial, y ahora vamos a ver los peligros que puede generar en la realidad. En este sentido, entonces, el Comité de la CEDAW, es el comité internacional que interpreta la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación hacia la mujer de las Naciones Unidas, ha dicho que el término género se refiere a las identidades, las funciones y los atributos construidos socialmente, lo que venimos diciendo, de la mujer y el hombre, y al significado social y cultural que la sociedad atribuye a esas diferencias biológicas, lo que da lugar a relaciones jerárquicas entre hombres y mujeres y a la distribución de facultades y derechos a favor del hombre y en detrimento de la mujer. El lugar que la mujer y el hombre ocupan en la sociedad depende de factores políticos, económicos, culturales, sociales, religiosos, ideológicos y ambientales que la cultura y la comunidad pueden cambiar, ¿no? Y es lo que hablábamos un poquito antes. Así como estas diferencias y relaciones jerárquicas de poder han sido construidas socialmente, también pueden ser deconstruidas y reconstruidas cultural y socialmente. Y eso es lo que implica estar haciendo lo que estamos haciendo ahora. Primero que nada, verlas para poder modificarlas, ¿sí? Y en este sentido, esto de la violencia simbólica, yo les quería traer, y esto de cómo se transmite de generación en generación, esto de los roles estereotipados por ser varón y mujer, cómo ya desde la publicidad y desde los juguetes, lo vemos desde chiquitos. Hay una campaña que fue en 2017, que sacó Carrefour, que fíjense, ¿no? Era para el Día del Niño, eran chicos contentos, ¿no? C de Carrefour, C de contentos, y en ese marco era con la C de campeón para el nene, con la C de cocinera para la nena, con la C de constructor para el nene, con la C de coqueta para la nena, ¿no? Como que las mujeres tienen que ser las que cocinan y están siempre arregladitas, y los varones son los que pueden ser campeones, los que pueden salir a correr una carrera, o generar una creación a través de la construcción. Que no está ni mal ni bien una cosa ni otra, pero porque ya desde chiquitos se asocia una cosa a un género y otra cosa al otro género. Esto implicó también que Carrefour pidiera disculpas públicas por esta campaña publicitaria. Y entonces de lo que hablamos en este sentido es de una feminización del cuidado y de las tareas domésticas. Y vieron que el comité de la CEDAW decía que esta jerarquía de relaciones de poder y estos roles y estereotipos eran en beneficio de los varones y en perjuicio de las mujeres. ¿Por qué esto es así? Porque realmente, teniendo a nuestro cargo como mandato social, si lo hacemos por deseo, genial, pero si lo hacemos como mandato social, el que sí o sí nos tenemos que ocupar nosotras primeramente y como principales responsables de las tareas de cuidado, y de las tareas domésticas, realmente esto nos dificulta y nos pone en un pie de desigualdad muy grande para nuestro desarrollo profesional,
para nuestro desarrollo en el mercado laboral. No podemos salir a competir de la misma manera con alguien que no tiene que encargarse de todas estas cuestiones, que está más descansado, que tiene más tiempo, que se puede dedicar de otra manera, ¿sí? Tenemos que darnos cuenta de que esto es un trabajo invisibilizado y que injustamente se le asigna a un determinado grupo social por el solo hecho de nacer con un determinado sexo, ¿sí? Lo importante en esto, por eso, es la libertad, es realmente el poder elegir, el poder compartir el cuidado en condiciones de igualdad, poder establecerlo en el marco de cada familia, porque además, piensen que esto también dificulta mucho para una mujer, por ejemplo, que se ha quedado en la casa, que no tiene trabajo, si el día de mañana se quiere separar o divorciar de su pareja, por cuestiones de violencia o por cuestiones de deseo, por lo que sea, realmente esta mujer va a pensar, ¿y yo dónde voy a vivir? No tengo laburo, ¿cómo voy a hacer para mantener a mis hijos, que los voy a seguir cuidando, o a mí misma? Entonces realmente la desventaja es grande a la hora de realizarnos en otros campos más allá de la familia, si es que queremos hacerlo, y también a la hora de poder cortar con vínculos que nos hacen mal, porque no tenemos recursos para poder seguir adelante solas. Y en este sentido se ha hablado también estadísticamente de un fenómeno que es el de la feminización de la pobreza. ¿Sí? Las diferencias entre mujeres y varones en cuestión a pobreza se hacen muy evidentes cuando se considera la maternidad, ¿sí? Y sobre todo los hogares monoparentales. La gran mayoría de hogares monoparentales en nuestro país tienen jefatura femenina, ¿sí? Y los hogares monoparentales pobres están en su gran mayoría a cargo de mujeres, ¿no? Porque realmente hay una desigualdad en la distribución de ingresos a lo que se le suman las tareas de cuidado, donde realmente para una mujer estar sola al frente de esta cuestión hace que le sea sumamente difícil. Y acá vemos una clara disparidad muy grande entre lo que tiene que ver con varones y mujeres. Por eso decimos que esta relación jerárquica es estructuralmente en detrimento de las mujeres. Otra cuestión que yo les quería mostrar de lo peligroso que es esto de los estereotipos de género, es un fallo que llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muy brevemente, la Corte Interamericana, es esto que yo les decía en el marco de la Organización de Estados Americanos, hay una corte que nos puede juzgar internacionalmente por haber incumplido tratados de derechos humanos. A nuestro país ha sido condenado muchas veces, los casos que llegan son los casos realmente más paradigmáticos, más horrorosos, que muestran algo que es cotidiano, pero en una expresión tan grande que se hace muy evidente, y por eso la Corte condena, y estas condenas que saca la Corte las miramos todos los estados para no repetirlas. Y hay un caso que es Ramírez Escobar y otros versus Guatemala, donde en este caso se trata de 2 niños que habían sido dados en adopción a familias de los Estados Unidos, y se discriminó a la familia de origen por estereotipos de género, lo que tenía que ver con el cuidado de los hijos, ¿sí? Se había considerado como principal cuidadora a la madre, además vivía en un contexto de pobreza, y al padre en ningún momento se lo había tenido en cuenta como un cuidador válido para sus hijos, a punto tal que en este contexto terminan separando a los hijos de sus padres y siendo dados en adopción. Entonces lo que dice la Corte es el tema de la idea preconcebida del reparto de roles entre padres, por los cuales solo la madre era responsable del cuidado de los hijos. Dice, este tipo de estereotipos en cuanto al rol de una madre implica considerar una concepción tradicional sobre el rol social de las mujeres como madres, según la cual socialmente se espera que lleven la responsabilidad principal de la crianza de sus hijos e hijas. Esto era nuestro antiguo Código Civil, con esa preferencia en la crianza respecto de las madres, lo estaba haciendo. Y esto es muy importante porque dice, los estereotipos sobre la distribución de roles parentales no solo se basaron en una idea preconcebida sobre el rol de la madre, sino también en un estereotipo machista sobre el rol del padre, que asignó nulo valor al afecto y cuidado del padre, presumiendo e insinuando que un padre no tiene las mismas obligaciones o derechos que una madre, ni el mismo interés, amor y capacidad para brindar cuidado y protección a sus hijos. Y nosotros también, como país, fuimos condenados ante la Corte Interamericana en un caso, en el caso Fornerón, también por considerar que en este caso era una familia, también una adopción, y un hombre solo, en el marco que iba a ser una familia monoparental a cargo de un varón, y se consideró que esto no era adecuado, que era más adecuado que la niña tuviera una familia adoptiva de padre y madre, y no que la cuidara su padre biológico porque era un hombre solo. Entonces, fíjense los peligros enormes que acarrea no solo para las mujeres, sino también para los varones estos estereotipos machistas.
Por eso es que Rita Segato, esta antropóloga que yo les mencionaba antes, nos dice, los hombres deben entrar en las luchas contra el patriarcado, pero no deben hacerlo por nosotras, y para protegernos del sufrimiento que la violencia de género nos inflige, sino por ellos mismos, para liberarse del mandato de la masculinidad, que los lleva a la muerte prematura. En general esto también está estudiado, los varones por ser varones mueren antes, en muchos casos, y a una dolosa secuencia de privaciones de por vida, ¿sí? O sea, la idea de un sistema, de un orden patriarcal y machista, si bien en primer lugar, sin lugar a dudas, y como venimos recorriendo, perjudica estructuralmente a las mujeres, también a través de estos mandatos de masculinidad y de estos estereotipos, perjudica a los hombres. Y bueno, como para ir cerrando este recorrido, vieron que yo, les mencionaba anteriormente a Simone de Beauvoir, que también la primera frase que nos leía Natalia al principio, esto, ¿no?, de ser libres como sustancia, que está ahí en el flyer, es de ella, y con esta obra tan fundamental que yo les mencionaba, del segundo sexo. Ella lo que dice es, no se nace mujer, se llega a serlo, ¿no? En esta idea de la mujer más allá de lo fenomenológico, de lo biológico, como una construcción social. Y es en este mismo sentido que Dora Barranco, feminista de nuestro país, ella nos dice, así como no se nace mujer, nadie nace tampoco feminista, ni las más osadas del pasado, la vida nos hace feministas, ¿no? El ir recorriendo todas estas desigualdades en carne propia o a través de amigas, madres, abuelas, hijas, vecinas, nos vamos dando cuenta de esta desigualdad y que nos va haciendo cada vez más ruido y que nos hace hacernos cada vez más conscientes de la lucha por nuestros derechos. Bueno, y para terminar también estas dos frases, por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres, porque ser libre es querer la libertad de los demás. Bueno, muchas gracias, espero haber sido clara, que les haya servido, no sé si quieren que hablemos de algo puntual o cómo lo vieron, qué les pareció. Excelente, súper enriquecedor. Imagínate que por ahí no hay conocimiento del derecho, pero fue re claro, el lenguaje es súper claro, así que les va a servir muchísimo. Con tu permiso después lo vamos a subir para los que no pudieron estar presentes, así que, pero no, la verdad, excelente. La síntesis que pudiste hacer en una hora, la verdad que te admiro. Excelente. Gracias. Martina, si podés dejar de compartir la pantalla. Sí, sí. Bueno, yo la verdad me encantó. Me gustó. Ciertamente es enriquecedor, es complejo para quien se quiere plantar desde una mirada objetiva bueno, la verdad personalmente me agradó mucho, me modificó, me sirvió y nada, simplemente a veces a uno creo que le cuesta por ahí ver desde esta mirada objetiva que a veces se hagan usos políticos de causas o situaciones que planteas a lo largo de toda la charla, de toda esta necesidad de cambio social, y que a veces, político no en el sentido amplio, sino en el sentido de reduccionista, político partidario, y entonces te dejan afuera a un montón de gente que necesita indudablemente poder abrir la mente y recibir toda esta serie de enseñanzas para poder mejorar la sociedad en general. Entonces, nada, yo te agradezco, prometo seguir estando con la mente abierta y también atento a poder objetar ciertas cosas. Vos en un momento de la charla dijiste algo que me pareció muy interesante, que muchas de las veces no se escucha, y que yo también lo pienso, es el hecho de que no cambiemos el patriarcado por otra cosa que se parezca
O sea, por oposición terminar siendo lo mismo. Y me parece súper válido, porque creo que por ahí uno lo percibe. Quien no lo vive desde desde pararse como un opositor, sino que lo trata de mirar con objetividad, ve eso. Entonces, creo que es muy buena tu charla, la forma de comunicarlo, la verdad, muy agradecido. Y ojalá que lo podamos difundir y darle la posibilidad a otros que tengan acceso a la charla, porque es muy enriquecedora, muy enriquecedora. Bueno, gracias, Ariel. Bueno, gracias a todas, a todos, y en la medida que pueda servir, granito de arena para el aporte colectivo, para seguir sumando y pensando y repensando y construyendo un mundo más justo. Así que bueno, por ello. Gracias. Gracias a vos.